Saludo a Francisco Chiquete. Chiquete, muy buenos días. Muy buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia. Buenos días a todos los que hacen el favor de escuchar. Gracias, Altagracia González. Te saludo con gusto. Muy buenos días. Buenos días, Jorge, Pablo César, buenos días, Francisco, y buenos días al ausente Jorge Luis y a todo nuestro amable auditorio. Gracias, muchas gracias, Altagracia. Bueno, saludos a Jorge Luis también. Y bueno, pues Chiquete, vamos a los temas o a uno de los temas. Mañana, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco de su tercer aniversario como presidente, está convocando a un mitin ahí en el Zócalo, un evento masivo. Dice pues que ya es momento, ¿no?, de retomar ese tipo de actividades, pues en medio de la amenaza por la cuarta ola del COVID-19, viene una etapa de mucha movilidad, donde, bueno, pues lo que quisiéramos es todavía mantener la prudencia. La Organización Mundial de la Salud está planteando, bueno, pues una alta peligrosidad y una rápida propagación para la nueva variable del COVID-19, esta denominada Omicron, Chiquete, y bueno, pues el presidente, pues en lo suyo, ¿no?, en lo de siempre. López-Gatell hoy también ya temprano minimizaba la peligrosidad o la letalidad de la nueva cepa. Estamos como para pues ya desbordarnos en estos eventos, Chiquete. Yo me temo que es uno de los actos de irresponsabilidad más señalados de este gobierno. El mundo está pendiente de qué va a pasar con esta nueva cepa del COVID. No hay efectivamente certeza de hasta dónde llegue, cuáles son los efectos que va a tener. Pero la parte más organizada del mundo, la parte más eficaz, está tomando medidas preventivas, por lo menos hasta saber qué es lo que va a pasar con esta nueva variable. Y nosotros, por el contrario, estamos esperando a saber qué pasa con esta variable para enfrentar las posibles consecuencias. Es una de las cosas más absurdas en las que hemos incurrido, aunque bueno, ha sido así, exactamente así, la misma actitud desde que empezó el COVID. Cuando el presidente decía que el pueblo mexicano era mucha pieza, que era una raza muy especial a la que no le dañaba ese tipo de cosas, cuando justo fue lo contrario. Por nuestras constituciones genéticas fuimos más propicios a las muertes provocadas por el COVID. Yo creo que el presidente y sus colaboradores, sus consejeros más cercanos, están considerando que la derrota electoral que sufrieron en la Ciudad de México, donde perdieron más de la mitad de las delegaciones o ayuntamientos que se conocen ahora, y de las diputaciones federales, se le atribuyen precisamente a la falta de mítines, lo cual es torpe, porque la popularidad del presidente en la Ciudad de México es muy alta, es tan alta como en el resto del país. Pero ellos creen que ese es el remedio para las derrotas electorales, y entonces están minimizando todos los problemas de contagios. El presidente mismo decía hoy que ni siquiera se van a exigir cubrebocas porque su gobierno es de prohibido prohibir. Y la gente sabe cómo se protege. Pues no, ya hemos visto que la gente no sabe cómo se protege, que si no la orientas, que si no le das parámetros sobre los cuales debe moverse, no se protege de ningún modo, simplemente se deja ir a la bola. Y eso es lo que va a pasar mañana. Mañana van a echarle toda la carne al asador, van a cargar a toda la gente que puedan mover para darle la demostración de que el presidente sigue siendo una fuerza electoral importante en la Ciudad de México. Y bueno, pues en eso van a arrastrar a mucha gente. El tono con que abordaron hoy el asunto de Omicron es muy lamentable. Yo entiendo que un gobierno y sus gobernantes, sus dirigentes, tienen la obligación de inyectarle optimismo a la sociedad, pero no tiene por qué ser un optimismo absurdo. Tiene que ser un llamado razonable a no espantarse innecesariamente, pero a estar al pendiente de lo que vaya a pasar. Hoy López-Gatell descalificó los cierres de fronteras, las cancelaciones de vuelos, las pruebas, las limitaciones a los viajeros de las zonas de más alto riesgo, y eso pues va en contra de todo lo que se ha hecho para enfrentar el COVID. La verdad es que estamos en una posición, no digamos negativa, no digamos equivocada, absurda, pero son ellos quienes tienen el mando del país
y son ellos los que están tomando las decisiones. Sí, sí, efectivamente, y pareciera, Altagracia, pues una actitud de franco reto, ¿no? A lo que puede ocurrir o a las situaciones, ¿no? De desentendernos y no voltear para atrás, sobre todo pues cuando hablaban, ¿no? De que pues sería una tragedia que 60,000 muertes se presentaran por COVID-19 en nuestro país. Ya superamos y con bastante ese número, esa cifra en México, y pues las autoridades pues no, parece que están en ese franco reto de decir el poder soy yo, ahora sí que pues la fuerza moral, ¿no? Del presidente por delante, y pues no nada más es lo que pueda ocurrir mañana en la capital del país, sino el mensaje que se manda a toda la República, a todos los estados, Altagracia. Bueno, el mensaje que están mandando como autoridades federales y sobre todo como especialistas, porque así han vendido a López-Gatell como el científico capaz de poder parar y atender este problema tan grande que nos ha metido el COVID-19, ¿no? López-Gatell ha venido errando una y otra vez, parece un galimatías todo lo que él dice, es muy bueno para hablar, es un gran orador, tiene una facilidad de palabra, pero tiene una incapacidad mental para entender el problema tan grande que tiene México con el COVID-19, con esas danza de cifras que han venido equivocadas desde el principio. Recordemos que dijo los 60,000 muertos sería catastrófico, pues resulta que México tiene 5 veces la catástrofe, porque andamos pegándole en cifras reconocidas por la autoridad a casi los 300,000 muertos, ¿no? Y recordemos que en Estados Unidos o las organizaciones mundiales dijeron que teníamos que multiplicar por 2 o por 3, incluso López-Gatell también lo reconoció, que hay muchas muertes que no fueron detectadas o no fueron agregadas a esta contabilidad tan fea, tan catastrófica como ha sido las muertes por COVID. Me parece que sigue equivocándose y sobre todo sigue teniendo la confianza del presidente, porque le habla lo que el presidente quiere oír. Definitivamente que es un error tan grande el que haya mañana una concentración de esa naturaleza, porque sabemos que la plancha del Zócalo es muy grande y vemos cómo han tenido esa capacidad de movilizar personas. Uno, porque la figura del presidente sigue siendo magnéticamente y políticamente pues muy grande, todavía tiene un alto índice de confiabilidad de la gente, y sobre todo pues esa adoración casi de deidad que le tiene el pueblo mexicano, ¿no? Lo hemos visto en las últimas encuestas presentadas, pero también hemos visto cómo ha habido errores desde el principio. El presidente dijo que para los meses de abril y mayo la pandemia iba a estar terminada con aquel confinamiento que se dio de la sociedad por 2 semanas, pero sabemos que ahorita ya estamos a finales del 2021 y pues ese receso, ese freno de la enfermedad pues no ha llegado, sigue habiendo contagios. También el presidente por allá de los meses de junio y julio dijo que a partir del mes de octubre por lo menos el 100% de la población en México, de la población que se podía vacunar, iba a tener ya una vacuna aplicada, y estamos viendo que todavía no van. De los 126 millones, tienen 76 millones aproximadamente una vacuna, y la otra parte pues está esperando. También estamos viendo cómo se están llegando los plazos fatales, los términos de vigencia de las vacunas aplicadas, en el caso, por ejemplo, los maestros, y donde se anuncia que va a haber una revacunación o una aplicación de la segunda dosis, pero todavía no se dice para cuándo, ni se dice si ya tienen las vacunas, solamente se queda en el aire todo este tipo de pláticas. Me parece que están tomando el tema de la 4ª ola de COVID o ya esta nueva cepa llamada Omicron como a la ligereza, como lo han tomado desde el principio de la pandemia. Qué doloroso para el pueblo de México, que ha perdido un familiar o 2, o incluso familias que se han casi acabado por esta terrible enfermedad, y que los encargados de dirigir el país y los encargados de atender esta emergencia pues lo tomen a la ligera. Quizás estamos viendo que hay medidas que están tomando otros países y que nos pueden parecer duras, pero creo que es mejor tomar una medida que sea restrictiva y no una medida que sea lamentativa como la que han tenido estas personas, ¿no? También el estar haciendo énfasis en que esos países se están contaminando porque no tienen dinero, porque son países pobres a los cuales no les ha llegado la vacuna, pues que me digan si México es un país rico y que a raíz de que hemos tenido vacunas hemos parado la ola de contagios y sobre todo la ola de defunciones que ha habido en este país. Me parece que están tomando decisiones muy erróneas, equivocadas, y solamente les importa, como siempre, el beneficio
electoral, el beneficio político y sobre todo el beneficio de engrandecer la figura de un presidente que estamos viendo que realmente no está a la altura de lo que necesita México. Y es que, Chiquete, aún con la popularidad que trae el presidente, ¿no? El Universal sacaba una encuesta hace unos días con el 68% de aprobación, ¿no? Aprueba mucho o algo, 68%, reprueba mucho o algo, un 27%, y ni aprueba ni reprueba un 3%. Aún con esos niveles, pues le urge al presidente, ¿no? Mandar esos mensajes de que es un presidente fuerte y de que pues no nada más esto está en las encuestas, sino que está también en la plaza pública, donde está acostumbrado a estar el presidente. Es que esa es su forma de operación. El presidente es uno de los políticos que mejor ha manejado las redes sociales, la imagen pública, la comunicación, y sin embargo sigue siendo un político a la antigüita. Le gusta estar rodeado de la gente, que lo vean rodeado de la gente, que se le rinda esa pleitesía, porque pues eso fortalece su liderazgo. Me preocupa mucho que no haya reacciones, que no haya entendimiento, no solo de parte del presidente y sus colaboradores, sino incluso de los propios opositores, que pues se toman esto como personal y en lugar de analizar el fenómeno y de buscar alternativas, pues lo que hacen es la descalificación fácil y burda. Lamentablemente, pues estamos ante una situación inédita en la política que no tiene solución aparente, y digo lamentablemente porque se están tomando decisiones como esta, que no debieran tener nada que ver con la salud, pero que sin embargo impactan de manera muy, muy, muy grave o muy riesgosa. Si seguimos con esto, pues nos vamos a enfrentar a una cuarta ola muy dolorosa que pues no hemos tenido capacidad ni siquiera para prever, mucho menos para resolver. Hoy el presidente habló de la tercera vacunación a los adultos mayores, y ese es un cambio de posición gracias a la presión de la sociedad. Hay que recordar que primero ellos dijeron que no se iba a vacunar a adultos mayores por tercera ocasión, que no se iba a vacunar a menores de edad, y que no se iban ni siquiera se querían vacunar a los menores de edad con comorbilidades. Esto ha sido gracias a la presión de la sociedad, pero pues nos estamos quedando cortos los mexicanos frente a estas autoridades tan obcecadas, y tenemos que empezar a ver también por nuestra cuenta cómo evitar este tipo de cosas, cómo evitar estas concentraciones, cómo evitar el mal uso o el no uso del cubrebocas, de la sana distancia, cómo poner oídos sordos ante gobernantes, pues yo creo que ineptos, como la señora esta de Campeche, Laida Sansores, que dijo que ya era tiempo, o finalmente de sumarnos a las extravagancias libertarias de los europeos que dicen libertad, no confinamiento, no máscaras, y que sea lo que venga por sí mismo. Es algo que la sociedad, la humanidad, pues está enfrentando de manera sin ninguna experiencia positiva en esto, y que no parece que le hayamos encontrado la cuadratura del círculo. Sí, ya está en la cancha de uno, ¿no? Yo creo, finalmente, digo, las autoridades con su responsabilidad o con su irresponsabilidad, pues digo, ya yo creo que tenemos que tenerlas bien evaluadas, ya está en la cancha de uno, ¿no? Y en función, obviamente, de la experiencia personal. Yo lo comentaba hace unos momentos, estamos por iniciar diciembre, pues esas fechas de reflexión, Altagracia, donde pues vamos a voltear, pues seguramente a las mesas familiares, y vamos a ver que pues están incompletas muchas de ellas, ¿no? Y si eso no nos hace reflexionar a nosotros para autocuidarnos, pues tampoco, pues no sé qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, aunque el presidente y el mismo López-Gatell en la mañana también desdeñaron lo que pasó en la tercera ola de contagios, que fue precisamente en estas fechas de alta concentración de personas, de alta movilidad. Recordemos que los meses de enero y febrero fueron muy dolorosos para México, fueron muy dolorosos para las familias, muchos se fueron, muchos ya no están con nosotros, y fue precisamente por este relajamiento que tiene la sociedad en estas fechas. Ahora, si a eso le vamos a sumar que están abriendo ya lugares de alta concentración de personas, como son estadios, como son cines, como son teatros, como son fiestas y todo, bueno, pues lo único que nos queda es cuidarnos a nosotros mismos. No olvidemos que el uso del cubrebocas, del gel, la sana distancia, han permitido que muchos también no se hayan contagiado, o por lo menos
que no hayan tenido estas pérdidas tan graves de seres queridos en sus familias, ¿no? Ahora, si van a asistir, bueno, pues por lo menos que se cuiden en lo posible, si de verdad es tanta la admiración y la necesidad de ver al presidente o de escucharlo, aunque sea a 100 metros de donde está el presidente y a una altura como de 200, de 50 metros, no sé cuánto tendrá de altura el Zócalo, el Palacio, el balcón de Palacio. Bueno, pues que si lo pueden hacer, que se cuiden, que no haya esa interacción de quitarse el cubrebocas. Oye, sí es cierto que en Europa están diciendo libertad y no máscaras, pero también recordemos que el poder adquisitivo de esas personas es mucho más alto que de México. Estamos viendo que ellos tienen mejores sistemas de salud que los nuestros. Quizás aquí lo que ha faltado es tener una verdadera contabilidad para que nos diéramos cuenta realmente de lo que ha pasado en cifras, en pesos y centavos, de lo que está pasando en México con estas pérdidas que hemos tenido. Yo no entiendo esa adicción del presidente a las muchedumbres. Quizás el no sentirlos todos los días, porque yo creo que para él, si no hubiéramos estado en estas situaciones de enfermedad pandémica, pues a lo mejor las mañaneras se hubieran convertido a lo mejor en asambleas del pueblo, quizás una vez al mes o una vez cada 2 meses, para tener ese contacto que lo haga fuerte, que lo revitalice. Me parece que es una adicción, puede ser hasta quizá un problema de salud mental el tener a esas personas ahí, aún sabiendo el riesgo tan grande en el que están inmersos solo por el hecho de haber pandemia, ¿no? Hay situaciones de que están cargados de olvido estas personas que están dirigiendo los destinos de este país. Olvidan fácilmente lo que ha pasado y recuerdan solamente lo que les conviene. Nosotros como familias debemos de tener presente siempre a todos aquellos que se nos fueron y la causa por la que se nos fueron, si fue por relajamiento social, si fue por un contagio fortuito, porque tenía que trabajar esa persona, o realmente qué fue lo que pasó. Lo que no quepe en las autoridades tiene que caber en los ciudadanos. No olvidemos las medidas de sana distancia, las medidas de salud, y sobre todo tener presente que en cualquier momento, en cualquier lugar, el virus está presente y puede hacer de veras cosas y presentarse situaciones difíciles en nuestras familias. Lo que no quepa en la autoridad, que quepa en los ciudadanos. Sí, mucho está en la cancha de nosotros, pero pues lo de mañana es un sinsentido totalmente, ¿no? Ante la amenaza que sigue representando el COVID-19. Nos despedimos. Muchas gracias, Altagracia. Y hay que recordar que los jóvenes se siguen vacunando. Sí. Creo que hasta están un poquito rebasadas las autoridades con esta aceptación que han tenido los jóvenes de irse a vacunar. Me parece que debemos de tener presente que estamos todavía en esa situación de pandemia. Sí, ya ajustaron un poco ahí los operativos. Fue muy desafortunada la primera semana, con grandes aglomeraciones en Mazatlán, en Culiacán, en Los Mochis, pero ya para esta semana habilitaron otros centros de vacunación, ampliaron un poco en esas zonas, viene también para el Guasave y el Fuerte, pero sí es importante que los jóvenes de 15 a 17 años acudan a vacunarse, tienen esa oportunidad. Ayer daba el dato, por cierto, Héctor Melesio Cuen, el secretario de Salud, va como el 47%, ¿no?, de los jóvenes de un universo de aproximadamente 150,000 que tenemos en ese rango de edad. Pues a vacunarse los jóvenes también, y los que estén rezagados también hay módulos de vacunación. Gracias, Chiquete, excelente día. Lo que no entiendo, Pablo César, es por qué restringieron las áreas de vacunación. Si ya venía operando el sistema con varios centros. Pues no, todavía como que no lo entienden a esto. Sí, eso de andar improvisando y andar inventando fórmulas cuando ya algo te medio ha venido dando resultados, tampoco, ¿eh? Yo creo, pues que uno aspira a que se vayan perfeccionando las cosas, no que se vayan dando pasos hacia atrás, y fue lo que ocurrió en esta etapa de la vacunación. Pues ya ves, hasta las águilas se las llevó el COVID. Oh, pues mira, pues vámonos pues. Gracias, Chiquete. Muchas gracias, Santa Gracia. Buen día. Excelente día para ambos y para el auditorio. Oiga, si usted no ha aprovechado los descuentos ahí en Gobierno del Estado, mire, pues hoy es el último día, con estos descuentos del Buen Fin que se extendieron por parte del Gobierno del Estado de Sinaloa. Hoy todavía 30 pueden aprovechar el 75% de descuento en recargos, multas, honorarios de gastos en derechos vehiculares, y el 50%
50% de descuento para la tramitación de todas las licencias de conducir. Hoy todavía estarán vigentes en las oficinas de recaudación de rentas y a través de las plataformas de gobierno del estado de Sinaloa. Así que, pues si usted no las ha aprovechado, todavía hoy tiene esa oportunidad. Ya nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas del Grupo Chávez Radio, a Herberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la mazorca, hay buena música para usted. Nosotros invitarlo a que se mantenga conectado en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día. Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.